Buenos días, mis amados, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por su presencia maravillosa en nuestras vidas, en la vida de los oyentes. Damos gracias a Dios porque hoy se celebra en el mundo cristiano la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y quiero hoy predicarle un mensaje precisamente titulado Él vive, basado en el Evangelio de Lucas, el capítulo 24, el verso 1 al 3. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que había preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por las Sagradas Escrituras, Señor, que nos ilustran, Padre eterno, un hecho, Señor, que cambió la vida de la humanidad, y es la resurrección del Señor Jesús, Señor. Por eso te damos gracias en esta mañana y pedimos que esta palabra nos edifique. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Para que alguien crea que Jesús resucitó, necesita tener una experiencia con Dios. No es simplemente que escuche que Jesús resucitó. Y vamos a mirar en la palabra de Dios cómo un grupo de personas se encuentra con Jesús después de haber resucitado. Y vamos a ver por la palabra cómo Dios también utiliza otras formas para que la gente crea que Jesús resucitó. Y el primer grupo son las mujeres. Estas mujeres habían preparado especias y habían dispuesto en su corazón ir al sepulcro a ungir el cuerpo de Jesús. Eso era una costumbre judía. La palabra dice en el verso 4, aconteció que estando ellas perplejas por esto, como lo había dicho en el verso 3, ellas entraron al sepulcro, era una cueva, y no hallaron el cuerpo de Jesús. Ellas se quedaron sorprendidas, pero junto a ellas dice la palabra que se pararon dos varones con vestiduras resplandecientes. Estos eran ángeles. Y los ángeles, Dios permite que vayan. Y estos ángeles estaban dando testimonio de que el Señor había resucitado entre los muertos. Ellas, como tuvieron temor, ellas bajan el rostro a tierra y los ángeles dicen, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Estas mujeres conocían la Escritura, pero por el golpe emocional que habían recibido, ellas habían olvidado la Escritura. Ellos les dicen a ella, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado y resucite al tercer día. Hay 8 ocasiones en las cuales Jesús le dijo a todos sus discípulos y a los apóstoles que Él tendría que padecer, que Él tendría que ser entregado a los ancianos, que hombres pecadores lo iban a crucificar. Ya lo había dicho en anteriores ocasiones, pero estas mujeres estaban más centradas en el cuerpo de Jesús, de la muerte de Jesús, cuando al tercer día se cumplió la Escritura de que Jesús tendría que resucitar de entre los muertos. Entonces la experiencia que ellas tienen es una primera experiencia de ver una tumba vacía, de ver un lienzo y de sencillamente escuchar a unos ángeles. Pero lo que despertó la fe de estas mujeres, de verdaderamente estar convencidas que Jesús había resucitado, era la Escritura que Jesús había citado a ellas y a los demás discípulos en varias ocasiones. Entonces estas mujeres estaban temblorosas, temerosas, pero ya su fe se había despertado. Es necesario que nosotros estemos convencidos por la palabra de Dios que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Porque es necesario saber esta verdad. Porque si Jesús resucitó de entre los muertos, Él mismo un día nos va a resucitar de entre los muertos para la gloria de Dios,
porque seremos transformados por su poder. Y la resurrección implica cambio de cuerpo, porque lo que está dentro del cuerpo, cuando hemos recibido a Jesús, es vida eterna. Y necesitamos un cuerpo para presentarnos delante del Padre. Por eso Jesús resucita, y la forma de Jesús regresar al Padre es a través de un cuerpo glorioso, porque tenía un cuerpo humano. Y gloria a Dios por la resurrección de Jesús, porque nos da paz y nos da esperanza gloriosa de saber que un día vamos a estar con Dios. El segundo grupo de personas son los mismos apóstoles que anduvieron con Jesús 3 años y medio. El verso 8 al verso 12 lo está diciendo. Entonces ellos se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro y dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Recordemos que Judas se había ahorcado, entonces quedaron 11 apóstoles y todos los demás eran los discípulos, los seguidores de Jesús. Y la Escritura dice, eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ella, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Ellas empezaron a comentar que habían encontrado la tumba vacía, pero que dos hombres, dos ángeles, habían hablado con ellas y les estaban testificando. Y la Escritura nos está mostrando la actitud de unos apóstoles que también habían escuchado la palabra de que era necesario que el Cristo padeciese. El problema aquí era que para un judío tener un Mesías sufriente era una vergüenza. Ellos lo que querían era un Mesías victorioso, un Mesías que viniera en un caballo blanco, vestido de general y con un gran ejército, porque ellos estaban bajo presión romana. Pero Jesús por eso lo dijo, el reino de los cielos es diferente a la tierra, mi reino no de este mundo. Entonces ellos tenían un concepto diferente al del verdadero reino de los cielos. El siervo sufriente del cual Isaías había profetizado, se había cumplido la Escritura. Y estos apóstoles le expresaron a las mujeres su incredulidad, y para ello, dice la Escritura, más a ellos les parecían locura las palabras de ella y no las creían. Su corazón estaba turbado por el mismo impacto de ver a su maestro haber muerto en una cruz. Su corazón estaba impactado, fue tan fuerte la muerte de Jesús que ellos no creían que se podía levantar de los muertos. Pero hay uno llamado Pedro. Pedro es un hombre que siempre le gusta comprobar. Recordemos que Pedro en una ocasión iba en la barca y Jesús venía caminando sobre el agua. Y el único que se atrevió a salir de la barca, a decir, Señor, si eres tú, que yo camine, y él caminó sobre las aguas. Ahora Pedro está con una actitud correcta. Dice, pero levantándose Pedro corrió al sepulcro. Y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Hasta ese momento, lo que había era un sepulcro vacío, unos ángeles y un lienzo. Y esto era evidencia suficiente para algún tipo de creyente, porque para nosotros, los creyentes de hoy, es suficiente que la Escritura ya lo diga: Jesús resucitó, Él vive. Y hay otro grupo de personas que eran otros discípulos. Ellos iban camino a Emaús. Ellos iban comentando estas cosas, dice el verso 13. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Es decir, ellos estaban diciendo, se murió Jesucristo, padeció, el pueblo pues se alborotó, el pueblo estaba gritando, crucifíquelo, crucifíquelo. Ellos estaban dando esos relatos, entre ellos estaban comentando. El verso 15 dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba entre ellos,
mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Jesús sabía que para este grupo de discípulos no era suficiente el testimonio de las mujeres, ni siquiera el de Pedro, que era un hombre de autoridad, era un apóstol. Era necesario que Jesús estuviera entre ellos. Pero Dios permite que no lo identifiquen, porque la Escritura dice que los ojos de ellos fueron velados, porque Jesús, a través de la conversación que sigue, está sacando del corazón, ¿sí?, lo que ellos tenían y lo estaban expresando. Dice, les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Jesús quería indagar en el corazón de ellos. Jesús quería que ellos hablaran. Y la respuesta de uno de ellos le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra, en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Hasta el momento el concepto que ellos tenían de Jesús, decían que era varón profeta, decían que era poderoso en obra y en palabra y delante de todo el pueblo. Pero todavía ellos no decían que eran el Mesías Salvador, porque la profecía decía que el Mesías tendría que resucitar. Y ellos todavía, su mente no alcanzaba a comprender la Escritura. A pesar que eran judíos, a pesar que tenían las Escrituras, no podían comprender. Por eso Jesús, por un momento, no se hace ver como Jesús, como el Mesías, para indagar, para que ellos mismos expresen, pero con el objetivo de ser confrontados. Por eso es necesario que nuestro oído esté despierto a la palabra de Dios para poder entender que Cristo ya resucitó. Jesús entonces empieza a hablar con ellos y a escuchar la palabra de ellos. Dice el verso 21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Ellos tenían cierta esperanza, pero por el hecho de no haber visto a Cristo resucitado como tal en toda su gloria, su fe decayó. Y además de eso, dice la Escritura que ellos habían escuchado a las mujeres que le habían testificado diciendo que habían ido al sepulcro y que le habían contado que no hallaron el cuerpo, que vieron visión de ángeles y diciendo que Él vive. Entonces, algunos de ellos, entre ellos Pedro, también le contaron a ellos, pero ellos no estaban convencidos. Y Jesús se hace ver y dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y Jesús empieza a citarle las Escrituras. Dice que comenzó desde Moisés, pasando por los profetas y los escritos. Para un judío, lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, para ellos es el Tanaj, que contiene la Torá, los profetas y los escritos. Y todo eso, cuando uno escudriña las Escrituras, da testimonio de que Cristo es expresado por la misma Escritura. Da a entender de que ya todas estas cosas estaban dichas, de que era necesario que viniera un profeta, como dijo Moisés, de que el mismo profeta Isaías habló del siervo sufriente y que los otros escritos, que son los salmos, hay muchos salmos que son mesiánicos, que nos hablan del sufrimiento de Cristo. Entonces eso empezó a citarle las Escrituras. Y estos hombres empezaron a abrir los ojos espirituales. Ahí es cuando nosotros predicamos la palabra, como en este momento que estamos
estamos testificando de que Cristo vive, porque la misma palabra, cuando uno la recibe o que la recibe el oyente, va a hacer su trabajo de abrir los ojos de los ciegos, de abrir los oídos de los sordos, para que el que no vea pueda ver, el que no escuche espiritualmente pueda escuchar y pueda convertirse de sus caminos a los caminos de Cristo. Estos hombres se dirigen a una casa en el camino de Emaús, y en ese camino Jesús llega a un punto donde él sigue de largo, pero ellos dicen: no, es muy tarde, ven con nosotros. Y cuando llegan a ese lugar, ellos le ofrecieron comida. Dice la Escritura que Jesús tomó pan, y cuando ellos ven que Jesús parte el pan, se acuerdan de la última cena. Es decir, la imagen les había quedado grabada y cayeron en cuenta. Y dice que le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su vista. Es decir, por un momento estuvo Jesús ahí, no se habían dado cuenta. Y ahora Jesús se le desaparece. Jesús estaba haciendo un trabajo. Jesús no se podía ir a los cielos y ya Jesús resucitó y se fue. No, tenía que dejar en el corazón de sus discípulos y sus apóstoles una convicción, la convicción de que Él vive, de que había resucitado entre los muertos. Y otro grupo de discípulos que nos está nombrando la Escritura son aquellos que estaban en Galilea, que allí también estaban los apóstoles. Ya estos hombres estaban convencidos por Pedro, pero Jesús quería llegar, porque había unos cuantos, como Tomás el incrédulo, que no había creído todavía. Jesús se quería asegurarse. ¿Por qué quería asegurarse Jesús de que ellos creyeran? Porque el que cree en Cristo es salvo. Ellos se podían perder, estos que no habían creído. Y Jesús mismo va y se le presenta, y dice la Escritura en el verso 36, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veía espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados si vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Ahora estaban viendo un Cristo glorioso. Estaban viendo un Cristo resucitado. Y dice, para que ellos se terminen de convencer: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Entonces Jesús mismo ya ahora se presenta. Ya no es el testimonio de una tumba vacía, ya no es un lienzo, ya no es testimonio de ángeles, ya no es testimonio de las mujeres, no es simplemente que le contaron los del camino de Emaús, que vieron a Jesús, que Jesús les relataba la Escritura. Ahora se les presenta a todos ellos en una casa en Galilea, y Jesús mismo está mostrando su cuerpo, porque algo que hizo Jesús, y dijo: para que crean los que me vean, voy a permitir que el Padre me dé las heridas de las manos y de los pies, y la del costado. El resto de herida, Jesús no la tiene en su cuerpo. Es decir, Jesús quedó marcado a voluntad eternamente. Y cada vez que nosotros le fallamos a Dios, y teniendo a Cristo, dice la Escritura que Él está sentado a la diestra del Padre, y que estando sentado intercede por todos nosotros. Y creo que cuando nosotros le fallamos al Señor, Él dice: Señor, mira mis heridas, yo morí por ellas. Y para eso, Padre, tú enviaste el Espíritu Santo para que le convenzan de pecado, de justicia, de juicio. Jesús es maravilloso, porque Jesús, además que padeció, dejó las marcas a voluntad, para que por medio de esas marcas podamos creer, porque la Escritura dice que por la llaga de Cristo hemos sido todos curados. Esas llagas nos sanan a nosotros.
Y estas heridas que se deja a voluntad, en ese momento permite que la vean para despertar la fe. Porque la Biblia dice que el que no crea por la palabra, creerá por las señales. Y las señales estaban en las manos de Jesús, estaban en los pies de Jesús y se le estaba mostrando a ellos. Y como cosa extraña, dice, como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. ¿Por qué Jesús tanto pedía de comer? Para que ellos se acordaran todas esas veces que Jesús había compartido el alimento con ellos, porque eran sus discípulos, Jesús los amaba y compartía todas las cosas con ellos. Pero sobre todo para que se acordaran de un momento en el cual Jesús está celebrando la Pascua. Pero como le llamamos la última cena, iba a haber un cambio, el cambio de pasar del viejo pacto al nuevo pacto. Porque recuerde que cuando Jesús muere, el velo del templo se rasga. El templo tenía un velo, era un telón que impedía que el pueblo pasara dentro de lo que llaman el lugar santísimo. No podía cualquiera, solamente era un sacerdote de turno una vez al año. La ley nos impedía tener acceso a Jesús y a Dios el Padre. Por lo tanto, cuando ese velo se rasga, es como cuando a Jesús le abrieron heridas y por medio de esa herida derrama su sangre, y ahora por medio de la sangre de Jesús tenemos acceso al trono de la gracia. Es decir, usted a través de la oración, usted puede pedir entrar al lugar santísimo que está en el cielo. Eso es espiritualmente por medio de la oración. Y usted puede tener contacto con el Padre las 24 horas del día. Usted no tiene que esperar una ocasión especial, no. 24 horas al día, Dios está disponible. Algunas personas dicen, es que Dios está muy ocupado y de pronto no me va a atender o a escuchar. No, esas son palabras vanas. Más bien, digamos, ahora tenemos libre acceso al trono de la gracia para hallar el socorro oportuno, hallar la misericordia y la gracia de Dios. Entonces en este momento Jesús se estaba presentando evidentemente delante de sus ojos, estaba comiendo, le estaba recordando, yo anduve con ustedes, yo comía con ustedes, porque la forma de comer Jesús era particular y ellos cuando lo ven comer nuevamente y dicen, este sí es Jesús. Y Jesús empieza a ponerle un fundamento en el corazón a ellos. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Sabe que ahora, en este tiempo, está el Espíritu de Dios? Y el trabajo del Espíritu de Dios, que es Dios, es traernos entendimiento por las Escrituras. Muchas personas han tenido experiencias, han visto a Jesús. Se les ha aparecido a Jesús en su cuarto, y eso es cierto. ¿Sí? Han tenido un encuentro con Jesús. Pero todo el mundo no tiene ese encuentro. Pero sabe algo, que por medio del Espíritu Santo y la Sagrada Escritura podemos entender hoy que Él vive y que era necesario que padeciera por causa nuestra. Nos convino la muerte de Jesús para ser redimidos de los pecados, para ser hoy hechos hijos de Dios. Ahora Jesús empieza a citarle la Escritura, la ley de Moisés, los profetas, los salmos, le abre el entendimiento y les dice, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Pero ahora les está dando una encomienda. Ya ustedes saben que yo resucité, pero también los profetas, como el profeta Isaías en el capítulo 53 del verso 1 al 12, el profeta Oseas capítulo 6, el verso 2, les dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados
en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El propósito por el cual Jesús se les estaba presentando es que ellos quedaban como testigos de Cristo en la tierra. Y algo maravilloso es que cuando ellos testificaran de Cristo y hubiese enfermos, se iban a sanar. Lo que le da respaldo a la resurrección de Jesucristo de entre los muertos es que el mensaje llamado Evangelio de Jesucristo tiene poder. Porque por eso cuando predicamos la palabra, la gente se sana. Los enfermos se levantan de sus lechos. La gente que tiene conflictos interiores es sanada, es restaurada. Aquel que tiene traumas es sanado del corazón. Esta palabra es poderosa. Ahí está dándose evidencia de que el Evangelio de Jesucristo dice la verdad, es poderoso, es evidente lo que sucede. Pero ellos necesitaban, antes de salir a predicar el Evangelio, esperar la promesa del Padre. Y la promesa del Padre era que enviaría de su Espíritu Santo, lo derramaría sobre toda carne. Eso sucedió el día de Pentecostés. El día de Pentecostés, el Espíritu de Dios se derramó. Eso dice: es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador. Y en el escrito griego del Nuevo Testamento aparece, donde dice Consolador, está la palabra griega parakletos. Es una palabra compuesta. La palabra para significa a favor de, y la palabra kletos significa escogidos. El Espíritu de Dios está a favor de los escogidos. Jesús dijo: no os dejaré solo, enviaré al Consolador. Él es el que trae el testimonio de Cristo a nosotros. Él es el que hoy nos está haciendo entender que por medio de la palabra somos salvos. Él es el que da a entender y testifica de que ya Cristo resucitó de entre los muertos. Y cuando tomamos esa palabra, se hace realidad en nosotros. Entonces entra Cristo en nuestra vida. El Evangelio se resume. Jesús padeció. Jesús murió. Resucitó de entre los muertos y está sentado a la gloria del Padre. Y ahora el Espíritu de Dios nos trae estas palabras, porque los que somos salvos, los que nos hemos apropiado de esta palabra, tenemos seguridad y confianza y acceso amplio y generoso en el reino de Dios. Es decir, iremos un día a encontrarnos con nuestro Padre. Para eso Jesús vino. Y el Evangelio también lo está diciendo Jesús aquí mismo, que se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecado. No es simplemente saber unas historias de la Biblia, no. Tiene que haber algo en nuestra vida, porque el propósito es que el hombre se vuelva a Dios. La predicación del Evangelio es para que usted se vuelva a Dios, porque Dios le está llamando a salvación. Dios está llamando a toda la humanidad a salvación. Pero hay algo que separa al hombre de Dios, se llama el pecado. Pero por eso Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él pasó por alto nuestros pecados. Él permitió que su Hijo padeciera. Por eso el sentido de una Semana Santa, como muchos le llaman, debería ser este: el entender que es una semana de reflexión, de pensar todo lo que hizo Jesús, pero que al final de esa semana se produzca en el interior de nosotros un cambio. A eso le llamó Jesús el nuevo nacimiento espiritual, el recibir la vida de Jesús en nosotros para que tengamos vida eterna, para que disfrutemos de la presencia del Padre aquí en la tierra. Jesús le estaba encomendando todas estas cosas y ustedes han sido testigos de todas estas cosas. Y aún Jesús les dijo después: las obras que yo he hecho, ustedes harán, y aún mayores harán, porque yo voy al Padre. Todo el que es seguidor de Jesucristo es un instrumento para la gloria de Dios. No es simplemente que vamos a una iglesia, nos sentamos, escuchamos una palabra y nos vamos para la casa y hasta ahí. No. Tiene que haber una situación, un momento, un encuentro con Jesús, para que Jesús nos convenza y nos diga: sígueme.
y te haré pescador de hombres. Usted que me está escuchando que dice que es cristiano, si usted está convencido de su salvación, también debe estar convencido del llamado de Dios a usted decirle, en mi vida pasó algo. Eso es lo que llaman muchos testimonios. Unos testimonios son fuertes, otros menos fuertes. Si usted me pregunta mi testimonio, es muy simple. Yo era un estudiante, no tenía a Cristo y estaba perdido en mis delitos y pecados. No tengo esa lista fea de que maté, consumí droga, me prostituí, nada de eso. Simplemente yo digo, yo, a pesar de toda la vida que llevaba, que era un estudiante, que estaba metido en los libros, que estaba muerto en mis delitos y pecados y me iba a perder. Pero gracias a que alguien, a que un hombre de Dios me predicó en mi casa, vino con una palabra diciendo, usted necesita de Cristo, tú necesitas de Cristo. Y esa palabra llegó a mi corazón y en realidad necesitaba de Cristo. Por eso le estoy diciendo, si usted es llamado por Dios, es un mensajero de salvación. A otras personas que no conocen, hay mucha gente que está en los hospitales sufriendo. Y de pronto no podemos ir porque nos lo van a impedir por la cuarentena, pero podemos orar por ellos, para que Dios tenga misericordia, para que la gracia de Dios llegue a ellos, para que de alguna forma algún médico cristiano que está entre ellos le diga, usted necesita de Jesús. Por eso la encomienda es poderosa, porque esa encomienda le va a cambiar la vida a mucha gente. Gracias a Dios por la palabra de hoy. El valor de la resurrección está en que la anunciemos. El valor de la resurrección es que se refleje en nosotros como hijos de Dios y que le digamos al mundo, tú necesitas de Jesús. Y doy gracias a Dios en esta mañana. Y si alguno que está escuchando en este momento está sintiendo la necesidad de que Jesús hace falta en su vida, quiero decirte que Dios te ama. Por eso Dios está interesado en que vuelvas de tus caminos a los caminos de Él. Que hagas como el hijo pródigo, que te levantes hoy y tú puedas decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Cuando Dios ve ese arrepentimiento, ¿sabes qué hace? Va a provocar que venga a tu vida, a ti, la vida de Jesús, y cambie esa vida vieja de pecado y de fracaso en vida nueva. Los éxitos no se miden por los trofeos y por los títulos. El éxito se mide en saber que Cristo está en nosotros. Y si quieres recibir a Jesús en esta mañana, repite conmigo, Padre que estás en los cielos, hoy me arrepiento, hoy cambio mi mentalidad y digo, necesito de Jesús, necesito de los caminos de Jesús. Hoy, Señor, recibo, Padre, a Cristo como mi Señor y Salvador. Y te pido que venga a mi vida la presencia del Espíritu Santo. Límpiame con la sangre de Jesús. Hazme una nueva criatura. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Quiero también orar por aquellos que también necesitan en este momento oración. De pronto hay gente que está desanimada. Hay gente que está pasando por dificultades o simplemente dice, yo quiero buscar más de Dios, pero no sé cómo. Aunque llevo muchos años en la vida cristiana, yo siento que mi vida se estancó. Si en este momento, sea por carga, por situaciones, por enfermedades, el poder de Dios está en este lugar y el poder de Dios va a llegar a tu casa porque allá está el Señor que te ama. Porque si has abierto el corazón al Señor, Él está contigo como poderoso gigante. Y en esta hora vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por la vida de los oyentes. Gracias, Señor, porque tú estás afirmando los corazones de los oyentes en la fe en Cristo Jesús, Señor. Toma toda carga, tu palabra dice que pongamos esa carga sobre ti para que tú tengas cuidado de nosotros. Señor, confiamos en tu abrazo, en tu amor eterno sobre los oyentes y pido que tomen las cargas.
Señor, y en esta hora declaramos, por la palabra que ya está escrita, declaramos, Señor, en el nombre de Jesús, que aquellos que están enfermos en esta hora, Señor, viene alivio a su cuerpo, sea la enfermedad que fuere. En el nombre de Jesús, estoy declarando por la palabra que eres sano de toda enfermedad y toda dolencia. Se va ahora de tu cuerpo y eres libre y recibes la sanidad en el nombre de Jesús. Y toda carga que pueda estar en tu corazón se va ahora. Y declaro paz en tu vida, declaro el gozo de la salvación, declaro en el nombre de Jesús que Dios toca tu vida hoy, que hay una unción que viene a tu vida en esta hora. Y la unción, dice la Escritura, rompe el yugo de opresión. Nuestros corazones en Cristo son libres. Y cuando vienen opresiones a nuestra vida, es porque nos hemos descuidado. Es porque la batalla ha sido dura. Es porque ha habido circunstancias que nos han querido detener. Pero en esta hora oro en fe, creyendo que la presencia de Dios te levanta, creyendo en el nombre de Jesús, que cobras ánimo, que te levantas, que miras a los cielos y dices, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y me levanto hoy con otro ánimo. Y me levanto hoy creyendo de que las promesas de Dios se cumplen en mi vida. Padre, gracias por los oyentes. Yo los bendigo en el nombre de Jesús, declarando la paz de Cristo en sus corazones. Mi amado, damos gracias a Dios por este tiempo. Que Dios me los bendiga, que disfruten en familia, que la gracia del eterno Dios sea siempre con usted. Que la presencia del Espíritu Santo le conforte en todo tiempo, en momentos duros, en momentos buenos, siempre está el Espíritu de Dios pastoreándole. Doy gracias a Dios en esta mañana. Dios me los guarde y me los bendiga. En el nombre de Jesús. Amén y amén.